Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta serie de vídeos, de 3 vídeos, 4 vídeos que vamos a realizar un poco a demanda de nuestros opositores, o bueno, sobre todo de los que pretenden ser opositores, pues un poco para solucionar sobre todo las dudas que surgen cuando todavía no te has enfrentado a este proceso de oposición, cuando es la primera vez. Y nos hacen una serie de preguntas que vamos a intentar solucionar en estos vídeos, ¿no? Vamos a ir abordando la parte del tema, bueno, los 3 grandes bloques, ¿no? Que es temario, supuestos y programación, sobre todo, y luego, pues bueno, ya sabéis que tenéis en el canal un montón de píldoras para opositores para ayudaros en este proceso, pero básicamente en estos vídeos de 15 minutos más o menos explicaremos cómo hemos enfocado los temas, ¿no, Fanny? Y cómo es esa parte del proceso. Así que, bueno, qué mejor que con nuestra súper experta en oposiciones, que es Fanny, para explicarnos. Fanny, no sé si quieres decir algo antes y si no yo te iré haciendo unas preguntas para... Vale. A ver, sí, lo importante es, por si este vídeo lo ve alguien que aún ni siquiera sabe cuál es el modelo de la oposición, nos vamos a centrar en la primera parte de los exámenes y esta primera parte de los exámenes se divide en dos pruebas, ¿vale? Entonces, la primera es una prueba que va dirigida a desarrollar un tema que saldrá pues, de un temario que hay publicado oficialmente, ¿no? Entonces, para nosotros es importante... Un temario que hay, perdona Fanny, un temario que es igual para todas las comunidades autónomas. Correcto, está publicado por Real Decreto, ¿vale? Entonces es igual para toda España. Y el Real Decreto lo que hace es publicar los epígrafes de los temas. Y ahora el opositor se supone que tiene que esos epígrafes llenarlos de contenido y el tema que salga ese día en la oposición, desarrollarlo en un tiempo de 2 horas aproximadamente. ¿Dices aproximadamente porque a lo mejor en otras comunidades es más? ¿O? No, en todas los temas siempre son 2 horas. Vale, entonces, nos estudiamos bueno, realmente, ¿qué especialidades tenemos por aquí? ¿Estamos ahora basados en primaria sobre todo? O, bueno, también tenemos secundaria, ¿no? Pues si quieres explicar un poco qué diferencia hay de... O sea, tenemos, en cuanto a primaria, tenemos la especialidad de primaria, evidentemente. Correcto. Infantil, educación infantil, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, música, educación física, Inglés. Y ya está. Y luego tenemos, dentro de secundaria, que están todas las especialidades. Secundaria y un sinfín de especialidades. Vale. Nosotros en la parte del temario, entre primaria y secundaria, tenemos una diferencia. ¿Por qué? Porque en primaria, infantil y primaria, nosotros sí que hemos hecho el esfuerzo de crear nuestro propio temario. Sí, eso quiero hablarlo después, tranquilamente, Secundaria, a ver cómo es este temario. En temarios de otras, los opositores se buscan temarios de otras academias porque las especialidades son inmensas, enormes, porque es secundaria y formación profesional y porque además en cada una de las especialidades los temas son perfectos en diferentes academias, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos por partes si quieres, ¿no? Vale. Vamos si quieres y es un poco la importancia del temario, que es lo que estábamos hablando. ¿Cómo de importante es ese temario que podemos ofrecer o que ofrecemos nosotros, por ejemplo, en las especialidades de educación primaria e infantil? En el proceso de la oposición. Claro, nosotros cuando creamos nuestro propio temario, lo que estamos intentando, porque un opositor se puede crear el suyo propio, es decir, si yo, por ejemplo, he hecho cuando he terminado la carrera algún curso que me ha gustado mucho y puedo meter contenido en un tema, lo puedo hacer sin ningún problema, porque los tribunales tienen los epígrafes pero no tienen el contenido lo tienes que aportar tú. Vale, entonces, perdona, que esto es una duda que nos hacen, o sea, esto es una pregunta que nos hacen bastante. No hay un temario oficial, o sea, quiero decir, no hay un temario desarrollado oficial. Es decir, desde la administración nos dan, o sea, desde el Real Decreto nos dan, por ejemplo, en primaria 25 temas, en los cuales solo aparece el título y los epígrafes oficiales, Correcto. es decir, los diferentes apartados que tiene que tener. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí se tiene que dotar de contenido a esos epígrafes, ¿vale? Que sería como explicar el epígrafe a partir de las últimas ideas sobre esa temática que hoy en día están más En auge, ¿no? en auge. Después apoyar esas ideas
con teorías de autores para que la idea esté apoyada por la parte academicista, ¿no? Y por reconocimientos también científicos, investigaciones y tal, y después dar la visión de cómo ese contenido se apoya o se sustenta en la normativa vigente, ¿vale? Esos serían los 3 puntos en los que nosotros, cuando nos enfrentamos a diseñar un contenido del temario, tenemos en cuenta: normativa vigente, autores que refrendan este contenido y cómo eso está en aplicación hoy en día en las aulas con las estrategias más novedosas. Entonces, nosotros, cuando nos dispusimos a hacer adaptación del temario, que lo tenemos de hace 2 años recientemente, bueno, año y medio diría yo. o año y medio. Ahora explicamos un poco el proceso y cuáles son, porque dentro tú has dicho 3 grandes pilares, pero dentro de ellos nosotros, cuando fuimos a desarrollar nuestro temario, hicimos un proceso bastante arduo, diría yo, bastante intenso de ver en qué sustentábamos esos temas, ¿no? Ahora lo explicamos si quieres. Sí. Primero vimos las 3, 4 corrientes principales en las que queríamos basarnos, que eran hoy en día las más novedosas, y después, por especialidades, y dentro de las especialidades, por diferentes ámbitos, ya corrientes específicas de cada uno de ellos, ¿vale? O sea que podemos decir y podemos garantizar que no es un temario que tú lo veas y parezcan todos los temas igual, que sean como generalistas, sino que están muy bien pensados y aterrizados a las diferentes prácticas, pues en primaria de las diferentes áreas, las didácticas específicas. Claro, si quieres, mira, vamos por partes, porque es verdad que cuando estuvimos haciendo ese proceso, pues bueno, un poco para explicaros en qué se basa, ¿no? Es verdad que había unos pilares que eran básicos para todos los temas, para todas las especialidades, y luego, si quieres, tocamos, para no alargar el vídeo, este vídeo que se supone que tiene que durar unos 15-20 minutos, viendo qué casuística específica hemos cogido para cada una de las especialidades. Vale. Entonces, yo recuerdo que cuando estuvimos mirando, evidentemente, para todos los temas necesitábamos autores de referencia. Correcto. O sea, hay una serie de autores dentro de la bibliografía en cuanto a pedagogía y tal que son irrenunciables y que cuando vas a cualquier oposición de docentes, pues tienen que aparecer sí o sí, Piaget, Vygotsky, claro, todos estos. Eso es verdad que es... Y además es que si no aparecen, parece como que no lo estás haciendo bien. No, es que esos tienen que estar, porque además... vamos con el segundo pilar, que era el tema de la psicología cognitiva, ¿vale? Todos estos autores se fundamentan en estudios de psicología cognitiva, cosas que están demostradas que funcionan, y esos estudios, que hicimos una recopilación de esos estudios, tienen que aparecer sí o sí en prácticamente todos los temas. Es verdad que había alguno que decías, bueno, pues a lo mejor el tema más legislativo o lo que sea, pues a lo mejor aquí no pinta, pero como base estaba. Hasta ahí bien, ¿no? Sí, hasta ahí perfecto. Luego entraba el pilar de la neuropsicología, bueno, de neurociencia, neuropsicología, que venía un poco a refrendar todos estos estudios de psicología cognitiva y que mediante esos estudios que hemos incluido en los temas tenían que aparecer sí o sí, porque correcto, evidentemente pues, tenemos que estar a la última en cuanto a esa información. Por otra parte teníamos el tema del diseño universal para el aprendizaje. Correcto. ¿Vale? Tenía que aparecer, por tanto el diseño universal para el aprendizaje está incluido en prácticamente, bueno, en todos los temas, podríamos decir, de todas las especialidades, porque era una premisa. Y luego teníamos también el enfoque de las metodologías activas y participativas, ¿de acuerdo? Que es otra de las premisas que nosotros como academia queríamos tener. Correcto. No sé si me estoy dejando alguna. Una seña nuestra de identidad. No, yo creo que las genéricas eran esas. Sí, bueno, el modelo inclusivo, hemos dicho DUA, pero el modelo... pero en general el modelo. Los que nos conocéis y de hecho tenemos algún podcast por ahí donde Fanny explica el modelo inclusivo y cómo lo entendemos y tal, evidentemente también está integrado aquí. Y luego ya por especialidades, pues estuvimos viendo, pues bueno, cuando hablábamos de primaria y hablábamos de nuevas tecnologías, incluso ya está por ahí metida la inteligencia artificial, cuando hablábamos de infantil había un enfoque de aprendizaje basado en el juego muy potente, de respetar los ritmos de aprendizaje, evidentemente referenciado por autores de referencia. Cuando hablábamos de los de PTI, PTI y DAL ya está en la aplicación de las nuevas terminologías que hoy en día se trabajan en los coles y cómo
trabajar esas metodologías específicas para el aprendizaje del lenguaje, programas de aprendizaje del lenguaje, de las dificultades de aprendizaje desde el punto de vista del aula y desde el modelo inclusivo. Después, todo lo que es las técnicas o las estrategias de metodologías activas, pero vistas desde la perspectiva de la caja de herramientas inclusiva que también tenemos. Entonces, en los temas más específicos continúan estando las diferentes estrategias de trabajo, pues a lo mejor con alumnos con parálisis cerebral, los sistemas alternativos de comunicación, pero adaptados ya a metodologías muy modernas que utilizamos ahora con softwares, por medio de tablets y de dispositivos. Eso por una parte, y nos hemos dejado un pilar o una premisa que también estaba en todos los temas y era la aplicación práctica. Es decir, sí, claro. que dentro de esas teorías siempre hubiese una parte de aplicación práctica para que vosotros, para que los opositores, pues a la hora, había una doble vía, ¿no? El poder desarrollar el examen, evidentemente, que es la parte del temario, y la parte de hacer transferencias con el tema de la programación. Correcto. Y de los supuestos prácticos sobre todo, Correcto. ¿no? Para poder ir adquiriendo esas herramientas para luego poder desarrollar estos. Bien, esto todo, ¿para qué lo hacemos? Porque nosotros así trabajamos con nuestros opositores los temarios con una base de unos contenidos que ya están refrendados por esta visión que nosotros les hemos dado. Pero ahora, ¿cómo se transmiten estos contenidos a los opositores? Vale. Porque por una parte sería el temario de base y nosotros tenemos el nuestro y hemos explicado cómo se hace, pero ahora llega el opositor y cómo se trabaja este temario, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Vale, antes de entrar ahí, extensión de nuestros temas, más o menos. Sí, nosotros... es que es algo que nos preguntan también. Sí, y es algo que bueno, contesta y... Nosotros esto lo hemos debatido mucho, ¿vale? Porque siempre vienen algunos opositores que vienen y te dicen, es que a nosotros nos gustaría que nos dierais el tema tal cual nosotros lo tenemos que poner en el examen, para que ya no tenga que hacer la fase que vamos a explicar ahora de personalización y ya directamente tenga que pasar a la fase de memorización. Nosotros siempre hemos dicho que queremos hacer la vida fácil a los opositores, porque somos conscientes de que ellos lo que necesitan es sentarse y en esta parte estudiar. Pero también es verdad que si todo el mundo va con el mismo tema y ponen el mismo tema, ¿vale? Por una parte, en el tribunal puedes restar en originalidad si coincides con otro opositor de la academia, pero por otra parte, el proceso de memorización, y eso lo tenemos refrendado, cuesta muchísimo más si tú te enfrentas a un tema en el que previamente no lo has trabajado y tienes que integrar todo tal cual, a modo de la letra con sangre entra, que si tú has hecho un proceso inicial de trabajo en el tema, de síntesis y de personalización, cuando tú vas a memorizarlo te cuesta mucho menos que si lo coges de partida. Luego hablaremos de técnicas de estudio y de unas estrategias que tenemos en la academia para mejorar el aprendizaje de los temas y explicaremos esto más a fondo. De todas maneras, es verdad que antes contábamos antes de hacer el nuevo temario, eran unos temas muy extensos. Claro, eso es lo que iba a decir. Nosotros teníamos en ese sentido antiguamente unos temas muy extensos y evidentemente vimos por el paso del tiempo que a los opositores les costaba mucho hacer ese paso de personalización. Entonces, el nuevo temario es un temario muy reducido, pero no llega a ser las 8 paginitas que tienen que poner, sino que estamos hablando de entre 14 y 15 paginitas que hay una información en la que el opositor, cuando lo lee, puede hacer esa personalización de elegir esto u otro de una manera muy simple, porque tampoco hay mucha información, ¿vale? Pero sí que les permite hacer ese paso y personalizarlo un poco. Y luego hablaremos de cómo hemos integrado la inteligencia artificial con una serie de estrategias para el aprendizaje que van a posibilitar a los opositores modificar o personalizar esos temas de una forma muy óptima y que de verdad tenga un impacto en su aprendizaje. Claro, por eso... Acaba, si quieres, de hablar de cómo hacemos esa impartición de los temas o cómo se trabaja en la academia y luego vamos a lo otro. Claro, entonces,
teniendo esta referencia de este temario, nosotros ¿cómo lo hacemos en la academia? Lo que hacemos es, y esto también es una cosa que hemos dado un salto, nos ha costado mucho porque sabemos que nos diferenciamos de otras academias, pero creemos que el modelo anterior es totalmente obsoleto, ¿no? Porque nosotros dedicábamos muchas sesiones de horas en la academia con el preparador, ¿vale? Explicando el temario. Y entonces, en su momento entendimos, y más nosotros que somos pioneros, ¿no?, en todo lo que es la metodología del Flipped, que esas horas que ya están los alumnos con el preparador, ¿vale?, podrían aprovecharse muchísimo más si los alumnos previamente hubieran entrado en contacto con el contenido del tema y luego las sesiones que dedicamos en la academia de preparación de los temas las pudieran tener para aplicación, la parte de la aplicación práctica, para resolución de dudas, para mejorar en técnicas y estrategias. Entonces, cuando viene a la academia, ¿qué hacen? ¿Se leen el tema antes o cómo va? No, lo que nosotros hacemos es, cuando facilitamos el tema, facilitamos una grabación que va junto al tema en la que sale el propio preparador explicando el contenido del tema. Por tanto, esa grabación ellos la tienen en casa, la pueden ver cuando quieran, las veces que quieran. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que les solicitamos a los alumnos es que cuando vengan a la clase de los temas, pues nosotros los organizamos a lo largo del curso para que ellos tengan ese proceso de organización y les decimos, hoy hay clase de temas, tenéis que haber visto del tema 1 al 5 y entonces ellos tienen que venir ya con esos temas leídos y habiendo visto la grabación. Y entonces la clase de temas se aprovecha mucho más porque ellos ya han entrado en contacto con el tema. Y luego, después de esa clase, lo que el preparador les orienta es a cómo tienen que coger el tema para personalizarlo, utilizando la herramienta que ahora os va a contar Guille y con un proceso más o menos simple, el opositor tiene que llegar a su tema, a la personalización de su tema, que después ya lo tendrá para iniciar ese proceso de estudio con la técnica también que os vamos a contar. Sí, un poco que sería un poco la última parte, ¿no?, que vamos a explicar, y es el tema de las técnicas de estudio y de cómo personalizar esos temas, ¿no? Evidentemente entendimos hace ya bastantes meses que la inteligencia artificial ha llegado para hacernos la vida más fácil y para potenciar todavía más optimizar nuestro tiempo y potenciar aprendizajes. Y evidentemente todo eso lo hemos utilizado para generar una serie de dinámicas que puedan ayudaros en el estudio de los temas. En base a evidencias científicas, en base sobre todo a varios libros que para nosotros son de referencia, como los de Héctor Ruiz, donde pues, nos explica cómo aprende el cerebro y qué técnicas o qué estrategias son óptimas o son útiles para el tema del aprendizaje, hemos cogido y hemos desarrollado una serie de estrategias apoyadas en la inteligencia artificial, en la cual los opositores van a coger y mediante unos agentes, unos chatbots o unos prompts que les hemos facilitado para poder personalizar el tema lo máximo posible, desde hacer resúmenes a 2 páginas, desde hacer mapas mentales, aunque nosotros ya los facilitamos, también, hay que decirlo, pero evidentemente cuando uno lo hace y le da el enfoque que quiere, porque además son prompts que ya están preparados para decir, oye, mira, mis intereses son estos u estos, crea metáforas, crea paralelismos enfocados hacia lo que les interesa a cada opositor en concreto, y esto va a generar una serie de resúmenes pues, lo más optimizados y lo más personalizados posibles. Eso unido a estrategias como las técnicas de Pomodoro, como la práctica espaciada, como tal, donde también les damos a los opositores una serie de recursos donde les va a posibilitar meter en esa inteligencia artificial de qué tiempos disponen, de qué horarios, de qué días, y la misma inteligencia artificial le va marcando cuándo tiene que hacer una introducción de un tema, cuándo tiene que hacer un repaso grande de un tema, cuándo tiene que hacer un repaso corto de un tema, para llegar al examen lo más preparado posible y evidentemente pues, con esas estrategias que se sabe que funcionan de la forma más óptima, ¿no? Lo que pasa es que, Guille, a lo mejor si te están escuchando parece que
eso se lo damos todos y ellos se apañarán. No, No. nosotros lo que hemos hecho ha sido, para que no sea un proceso un poco de te lo doy todo y queda todo a margen del opositor, lo que hemos hecho es, hemos integrado en nuestro cronograma, que es el reparto de nuestras sesiones de temas, la estrategia de la práctica espaciada, y entonces se la explicamos a los alumnos desde el principio y les decimos, mira, en este momento nosotros vamos a contar desde la academia que estáis en integración de nueva información de este tema, de este y de este. Luego de esa información pasaremos a la parte de síntesis y personalización del tema y luego tenéis que pasar a la parte de memorización. Entonces nosotros, por medio de ese proceso guiado, estratégicamente metemos las sesiones de temas, ¿vale? Cuando sabemos que ellos tienen un volumen que tienen que pasar por sesión de temas, otro volumen que tienen que pasar por sesión de temas. Entonces nosotros con esas sesiones de temas controlamos el proceso que ellos están siguiendo, para que sea un poco más personalizado, para que también el opositor sepa que en ese momento viene sesión de temas, voy a tener que tener esto hecho, y luego también adaptado eso, metemos las entregas de los temas que ellos van realizando para corregirlos por parte de los preparadores. Esa es la otra parte, la cuarta parte, ¿no? La quinta parte, que es la tema del corrección y de feedback, que además estamos trabajando, y os lo adelantamos ya, en tutores personalizados mediante la inteligencia artificial para poder hacer un feedback de esos temas, ¿no? Que simplemente pues, el opositor pueda subir el tema y le pueda dar un feedback con lo que le pueda faltar y tal. Estamos ya terminando ese proceso, así que en breve... Aunque siempre va a tener la entrega de temas con su preparador, por supuesto, para que también obtenga la visión. Es un poco la autoevaluación que hacíamos antes, ¿no? Que te das una checklist y decías, oye, antes de entregar, mira a ver si lo tienes todo y tal, pues bueno, lo tenemos todavía mejor todavía. O sea, yo creo que tenemos que estar a esto porque además son estrategias que cuando estén en el aula van a poder utilizar. Claro. Yo creo que lo hemos explicado casi todo. Y para finalizar, cuando están llegando al tercer trimestre, siempre incorporamos simulacros de examen, porque una parte muy importante de este examen, ¿vale?, es que el opositor tiene 2 horas para hacerlo, con lo cual muchas veces hay opositores que por temas y por temáticas que les gustan mucho saben muchísimo más y tienen mucho más información para desarrollar el tema de lo que después en 2 horas les tiene que dar tiempo a hacer. Y el tema tiene una estructura y tiene que estar empezado y acabado, porque esa estructura, cada uno de los pasos conlleva una puntuación en la rúbrica del tribunal. Por tanto, nosotros les intentamos hacer que hagan simulacros para que ellos vean que en esas 2 horas también les damos estrategias para empieza por aquí, luego continúa por allá, tal. Y que ellos se puedan chequear que ese tiempo, aparte del contenido, ese tiempo lo cumplen y les da tiempo de empezar y de terminar. Estupendo. Pues a modo de resumen ya hemos dicho que el temario actualizado hace menos de 1 año y medio, en base a los pilares de la psicología cognitiva, autores de referencia, neurodidáctica, neurociencia, metodologías activas, inclusión y diseño universal para el aprendizaje, que a la hora de implantar esos temas dentro de nuestra metodología de la academia utilizamos el tema de la clase invertida, Flipped Classroom, porque en la mochila del opositor van a tener la explicación de cada uno de los temas para poder acceder cuando y donde quieran, y luego dentro del aula utilizar estrategias más efectivas de aprendizaje para elaborar esos temas, y la inclusión de la inteligencia artificial para ayudarles a potenciar sus aprendizajes dentro de unas estrategias tanto en el tema como en la organización personal. De práctica espaciada, técnicas de estudio, etcétera, etcétera, más el acompañamiento del tutor, ¿no? Eso sería un poco el resumen de esto que hemos hablado, y que creo que puede solucionar muchas de las dudas que nos van haciendo, ¿no? Que Esther nos llama, nuestra administrativa, y nos empieza a pasar preguntas que hacéis cuando queréis apuntaros. Pues bueno, todo, a ver si en estos vídeos os podemos dejar todo claro. Y que de momento la aplicación que hemos tenido, los opositores les está gustando, llevan más al día el tema de la preparación de los temas de lo que la llevaban antes. Y se están sintiendo mucho más cómodos en esta parte. Pues nada, Fanny,
Gracias por tu conocimiento. Igualmente. Espero que hayamos podido solucionar esas dudas y nos vemos en el siguiente vídeo, donde trabajaremos o hablaremos del tema de los supuestos prácticos. Hasta pronto. Adiós.